al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Bueno, parce, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o en el momento en que me estén escuchando. Espero que tengan un excelente día. La lectura que nos reúne el día de hoy es la cuarta declaración de la Selva Lacandona, un documento publicado el 1 de enero de 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sus siglas son EZLN, ¿cierto? Abajo en la descripción voy a dejar dos documentales que me parecen que nutren mucho e informan mucho acerca de la causa y la justa lucha que han llevado los zapatistas a lo largo de estos más de 30 años, ¿cierto? Entonces nada más. Adelante con la lectura. Hoy decimos, aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. 1 de enero de 1996. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la digna insurrecta, la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia. Nuestra lucha es por el saber, y el mal gobierno reparte ignorancia y desprecio. Nuestra lucha es por la tierra, y el mal gobierno ofrece cementerios. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y a gobernarnos, y el mal gobierno impone más la ley de los más al... no. Y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y las lenguas extranjeras. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Nuestra sangre y la palabra nuestra encendieron un fuego pequeñito en la montaña, y lo caminamos rumbo a la casa del poder y del dinero. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y mismo corazón, protegieron nuestra luz, y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz creció en otras luces. Sueña el rico con apagar la luz primera. Es inútil. Hay ya muchas luces y todas son primeras. Quiere el soberbio apagar una rebeldía que su ignorancia ubica en el amanecer de 1994, pero la rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera no se nació ahora. Antes habló con otras lenguas y en otras tierras, en muchas montañas y en muchas historias han caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado en lengua náhuatl, paipai, kiwa, cucapá, cochimi, kumai, yuma, seri, chontal, chinantenco, pame, chichimeca, otomi, mazahua, matlacinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, cuicateco, triqui, asmusgo, mazateco, chocho, izcateco, huave, tlaplaneco, totoca, tepehua, popoluca, mixe, soque, huasteco, lacadón, maya, chol, tlexlal, tzlotzlil, tojolabal, mame, teco, itzil, aguateco, motocintleco, chicomatleco, conjobal, jacalteco, quiche, cacchiquel, quechchi,
Pima, Tepehuán, Tarahumara, Mayo, Yaqui, Caíta, Opata, Cora, Huichol, Perepecha y Quicapú. Habló y habla la Castilla. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de seres humanos. Por trabajar nos matan, por vivir nos matan. No hay lugar para nosotros en el mundo del poder. Por luchar nos matarán, pero así no haremos un mundo donde pero así nos haremos un mundo donde quepamos todos, y todos vivamos sin muerte en la palabra. Nos quieren quitar la tierra para que ya no tenga suelo a nuestro paso. Nos quieren quitar la historia para que en el olvido se muera nuestra palabra. No nos quieren indios, muertos nos quieren. Para el poderoso nuestro silencio fue su deseo. Callando, nos moriríamos. Sin palabra no existiríamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Hablando en su corazón indio, la patria sigue digna y con memoria. Primero, hermanos, el 1 de enero de 1995, después de romper el cerco militar con el que el mal gobierno pretendía sumirnos en el olvido y rendirnos, llamamos a las distintas fuerzas y ciudadanos a construir un amplio frente opositor que uniera las voluntades democráticas en contra del sistema del partido de Estado, el Movimiento para la Liberación Nacional. Aunque al inicio este esfuerzo de unidad opositora encontró no pocos problemas, siguió adelante en los pensamientos de los hombres y mujeres que no se conforman con ver a su patria entregada a las decisiones del poder y el dinero extranjeros. El amplio frente opositor, después de seguir una ruta llena de dificultades, incomprensiones y retrocesos, está por concretar sus primeros planteamientos y acuerdos de acción conjunta. El largo proceso de maduración de este esfuerzo organizativo habrá de hacerse pleno en el año que inicia. Nosotros, los zapatistas, saludamos el nacimiento del Movimiento para la Liberación Nacional y deseamos que entre quienes formen parte de él exista siempre el afán de unidad y el respeto por las diferencias. Iniciado el diálogo con el Supremo Gobierno, el compromiso del EZLN en la búsqueda de una solución política a la guerra, iniciada ya en 1994, se vio traicionado. Fingiendo voluntad de diálogo, el mal gobierno optó cobardemente por la solución militar y, con argumentos torpes y estúpidos, desató una gran persecución policíaca y militar que tenía como objetivo supremo el asesinato de la dirigencia del EZLN. Las Fuerzas Armadas rebeldes del EZLN resistieron con serenidad el golpe de decenas de misiles de soldados que, con asesoría extranjera y toda la moderna maquinaria de muerte que poseen, pretendió ahogar el grito de dignidad que salía desde las montañas del sureste mexicano. Un repliegue ordenado permitió a las fuerzas zapatistas conservar su poder militar, su autoridad moral, su fuerza política y la razón histórica que es su principal arma en contra del régimen hecho gobierno. Las grandes movilizaciones de la sociedad civil nacional e internacional pararon la ofensiva traidora y obligaron al gobierno a insistir en la vía del diálogo y la negociación. Decenas de miles de inocentes fueron tomados presos por el mal gobierno y todavía permanecen en las cárceles en calidad de rehenes de los terroristas que nos gobiernan. Las fuerzas federales no tuvieron más victoria militar que la destrucción de una biblioteca, un salón de actos culturales, una pista de baile y el saqueo de unas pocas pertenencias de los indígenas de la selva lacandona. El intento de asesinato fue cubierto por la mentira gubernamental con la máscara de la recuperación de la soberanía nacional. Olvidando el artículo 39 de la Constitución que juró cumplir el 1 de diciembre de 1994, el Supremo Gobierno redujo al Ejército Federal Mexicano a la categoría de ejército de ocupación, le asignó su tarea de la salvaguarda del crimen organizado, hecho gobierno, y quiso enfrentarlo a sus hermanos mexicanos. Mientras tanto, la verdadera pérdida de soberanía nacional se concretaba en los pactos secretos y públicos del gabinete económico con los dueños de los dineros y los gobiernos extranjeros. Hoy, mientras decenas de miles de soldados federales agreden y hostigan al pueblo armado con fusiles de palo y la palabra digna, los altos gobernantes terminan de vender las riquezas de la gran nación mexicana y acaban de destruir lo poco que aún queda en pie. Apenas iniciado el diálogo, al que lo obligó la sociedad civil nacional e internacional, la delegación gubernamental tuvo oportunidad de mostrar claramente sus verdaderas intenciones en la negociación de la paz. Los neoconquistadores de los indígenas que encabezaban el equipo negociador de gobierno se distinguen por una actitud prepotente, soberbia, racista y humillante que llevó de fracaso en fracaso a las distintas regiones del diálogo de San Andrés. Apostando al cansancio y al desgaste de los zapatistas, la delegación gubernamental puso todo su empeño en conseguir la ruptura del diálogo, confiada en que tendría así los argumentos para recurrir a la fuerza y así conseguir lo que por razón le era imposible.
Viendo que el gobierno rehuía un enfoque serio del conflicto nacional que representaba la guerra, el EZLN tomó una iniciativa de paz que destrabara el diálogo y la negociación, llamando a la sociedad civil a un diálogo nacional internacional en la búsqueda de una paz nueva. El EZLN convocó a la consulta por la paz y la democracia para escuchar el pensamiento nacional e internacional sobre sus demandas y su futuro. Con la entusiasta participación de los miembros de la Convención Nacional Democrática, la entrega desinteresada de miles de ciudadanos sin organización pero con deseo democrático, la movilización de los comités de la solidaridad internacional y los grupos de jóvenes y la irreprochable ayuda de los hermanos y hermanas de la Alianza Cívica Nacional, durante los meses de agosto y septiembre de 1995 se llevó a cabo un ejercicio ciudadano que no tiene precedente en la historia mundial, una sociedad civil y pacífica dialogando con un grupo armado clandestino. Más allá de 300.000 diálogos se realizaron para hacer verdad este encuentro de voluntades democráticas. Como resultado de esta consulta, la legitimidad de las demandas zapatistas fue radicada. Se dio un nuevo impulso al amplio frente opositor que se encontraba estancado y se expresó claramente el deseo de ver a los zapatistas participando en la vida política civil del país. La gran participación de la sociedad civil internacional llamó la atención sobre la necesidad de construir los espacios de encuentro entre las voluntades de cambio democrático que existen en los distintos países. El EZLN tomó con seriedad los resultados de este diálogo nacional e internacional e inició los trabajos políticos y organizativos para cambiar de acuerdo con esas señales. Tres nuevas iniciativas fueron lanzadas por los zapatistas como respuesta al éxito de la consulta por la paz y la democracia. Una iniciativa para el ámbito internacional llamó a realizar un encuentro intercontinental en contra del neoliberalismo. Dos iniciativas son de carácter nacional: la formación de comités civiles de diálogo con base de discusión de los principales problemas nacionales y germen de una fuerza política no partidaria, y la construcción de nuevos Aguascalientes como lugar de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo. 3 meses después de estas iniciativas está por concretarse la convocatoria para el Encuentro Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Más de 200 comités civiles de diálogo se han formado en toda la República Mexicana y el día de hoy se inauguran 5 nuevos Aguascalientes, uno en la comunidad de La Garrucha, otro en Oventic, otro en Morelia, otro en La Realidad y el último y primero en el corazón de todos los hombres y mujeres honestos que hay en el mundo. En medio de amenazas y penurias, las comunidades indígenas zapatistas y la sociedad civil lograron levantar estos centros de resistencia civil y pacífica. Serán lugar de resguardo de la cultura mexicana y mundial. El nuevo diálogo nacional tuvo una primera prueba con motivo de la Mesa 1 del Diálogo de San Andrés. Mientras el gobierno descubría su ignorancia respecto de los habitantes originales de estas tierras, los asesores e invitados del EZLN echaron a andar un diálogo tan rico y nuevo que rebasó inmediatamente la estrechez de la Mesa de San Andrés y se ubicó en su verdadero lugar, la nación. Los indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, a aceptar, a resignarse, tomaron la palabra y hablaron la sabiduría que anda en sus pasos. La imagen de indio ignorante, pusilánime y ridículo, la imagen que el poder había decretado para el consumo nacional, se hizo pedazos y el orgullo y la dignidad indígenas volvieron a la historia para tomar el lugar que les corresponde, el de ciudadanos completos y cabales. Independientemente de lo que resulte de la primera negociación de los acuerdos en San Andrés, el diálogo iniciado por las distintas etnias y sus representantes seguirá adelante ahora en el Foro Nacional Indígena, y tendrá su ritmo y los alcances que los propios indígenas acuerden y decidan. En el escenario político nacional, el redescubrimiento de la criminalidad salinista volvió a sacudir el sistema de partido de Estado. Los apologistas de las contrarreformas salinistas sufrieron amnesia y ahora son los más entusiastas perseguidores de aquel bajo cuyas sombras se enriquecieron. El Partido Acción Nacional, el más fiel aliado de Carlos Salinas de Gortari, empezó a mostrar sus posibilidades reales de revelar al Partido Revolucionario Institucional en la cumbre del poder político y enseñar su vocación represiva, intolerante y reaccionaria. Quienes ven con esperanza el ascenso del neopanismo olvidan que el relevo de una dictadura no significa democracia y aplauden la nueva Inquisición que, con careta democrática, habrá de sancionar con golpes y moralina los últimos estertores de un país que fue asombro mundial y hoy es referencia de crónicas policíacas y escándalos. Las constantes en el ejercicio del gobierno fueron la represión y la impunidad.
Las masacres de indígenas en Guerrero, Oaxaca y Huasteca ratificaron la política gubernamental frente a los indígenas. El autoritarismo en la UNAM frente al movimiento de los CCH demuestra la ruta de corrupción que va de la academia política, la detención de dirigentes de El Barzón, en una muestra más de la traición como método de diálogo. Las bestialidades del regente Espinosa ensayan el fascismo callejero en la Ciudad de México. Las reformas de la Ley Seguro Social reiteran la democratización de la miseria y el apoyo a la banca privatizada asegura la vocación de unidad entre el poder y el dinero. Los crímenes políticos son irresolubles porque provienen de quien dice perseguirlos. La crisis económica hace más insultante la corrupción de las esferas gubernamentales. Gobierno y crimen hoy son sinónimos equivalentes. Son sinónimos y equivalentes. Mientras la verdadera oposición se afana en encontrar el centro en una nación moribunda, amplias capas de la población refuerzan su escepticismo frente a los partidos políticos y buscan, sin encontrar todavía una opción de quehacer político nuevo, una organización política de nuevo tipo. Como una estrella, la heroica y digna resistencia de las comunidades indígenas zapatistas iluminó el año de 1995 y escribió una hermosa lección en la historia mexicana. En Tepoztlán, los trabajadores de Surtar 100, en el Barzón, por mencionar algunos y algunos lugares y movimientos, la resistencia popular encontró dignos representantes. En resumen, el año de 1995 se caracterizó por la definición de dos proyectos de nación completamente distintos y contradictorios. Por un lado, el proyecto de país que tiene el poder, un proyecto que implica la destrucción total de la nación mexicana, la negación de su historia, la entrega de su soberanía, la traición y el crimen como valores supremos, la hipocresía y el engaño como método de gobierno, la desestabilización y la inseguridad como su programa nacional, y la represión y la intolerancia como plan de desarrollo. Este proyecto encuentra en el PRI su cara criminal y en el PAN su cara más democrática, su mascarada más democrática. Por el otro lado, el proyecto de transición el proyecto de la transición a la democracia, no una transición pactada con el poder que simule un cambio para que todo siga igual, sino la transición a la democracia como el proyecto de la reconstrucción del país, la defensa de la soberanía nacional, la justicia y la esperanza como anhelos, la verdad y el mandar obedeciendo como guías de jefatura. La estabilidad y la seguridad dan la democracia y a la libertad, el diálogo, la tolerancia y la inclusión como una nueva forma de hacer política. Este proyecto está por hacerse y corresponderá no a una fuerza política hegemónica o a la genialidad de un individuo, sino a un amplio movimiento opositor que recoja los sentimientos de la nación. Estamos en medio de una gran guerra que ha sacudido a México de finales del siglo XX. La guerra entre quienes pretenden la perpetuación de un régimen social, cultural y político que equivale al delito de traición a la patria, y los que luchan por un cambio democrático, libre y justo. La guerra zapatista es solo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera. Una nueva sociedad plural, tolerante, incluyente, democrática, justa y libre solo es posible hoy en una patria nueva. No será posible el poder constructor. El poder hoy es solo el agente de ventas de los escombros de un país destruido por los verdaderos subversivos y desestabilizadores, los gobernantes. Los proyectos de oposición independiente tenemos una carencia que hoy se hace más decisiva. Nos oponemos a un proyecto de país que implica su destrucción, pero carecemos de una propuesta de nueva nación, una propuesta de reconstrucción. Parte, y no del todo ni su vanguardia, ha sido y es el EZLN en el esfuerzo por la transición a la democracia. A pesar de las persecuciones y amenazas, por encima de los engaños y las mentiras, legítimos y consecuentes, el EZLN sigue adelante en su lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos. Hoy, la lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México es una lucha por la liberación nacional. Capítulo 2. Capítulo 2. Hoy, con el corazón de Emiliano Zapata y habiendo escuchado la voz de nuestros hermanos todos, llamamos al pueblo de México a participar en una nueva etapa de la lucha por la liberación nacional y la construcción de una patria nueva a través de esta cuarta declaración de la Selva Lacandona, en la que llamamos a todos los hombres y mujeres honestos a participar en la fuerza política nacional que hoy nace, el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Organización civil y pacífica, independiente y democrática, mexicana y nacional, que lucha por la democracia, la libertad y la justicia en México. El Frente Zapatista de Liberación Nacional nace hoy
e invitamos para que participen en él a los obreros de la República, a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los indígenas, a los colonos, a los maestros y estudiantes, a las mujeres mexicanas, a los jóvenes de todo el país, a los artistas e intelectuales honestos, a los religiosos consecuentes, para todos los ciudadanos mexicanos que queremos no el poder, sino la democracia, la libertad y la justicia para nuestros hijos. Invitamos a la sociedad civil nacional, a los sin partido, al movimiento social y ciudadano, a todos los mexicanos a construir una nueva fuerza política que sea nacional, una nueva fuerza política con base en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una nueva fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento de la Liberación Nacional como lugar de acción política ciudadana donde confluyen otras fuerzas políticas de oposición independiente, espacio de encuentro de voluntades y coordinador de acciones unitarias. A una fuerza política cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales en cualquiera de sus niveles. Una fuerza política que no aspire a la toma del poder. Una fuerza política que no sea un partido político. Una fuerza política que pueda organizar las demandas y propuestas de los ciudadanos para que el que mande, mande obedeciendo. Una fuerza política que pueda organizar la solución de los problemas colectivos aún sin la intervención de partidos políticos y del gobierno. No necesitamos pedir permiso para ser libres. Voy a repetir eso. No necesitamos pedir permiso para ser libres. La función de gobierno es prerrogativa de la sociedad y es su derecho ejercer esa función. Una fuerza política que luche en contra de la concentración de la riqueza en pocas manos y en contra de la centralización del poder. Una fuerza política cuyos integrantes no tengan más privilegio que la satisfacción del deber cumplido. Una fuerza política con organización local, estatal y regional que crezca desde la base, desde su sustento social. Una fuerza política nacida de los comités civiles de diálogo. Una fuerza política que se llame Frente porque se trata de incorporar esfuerzos organizativos, no partidistas, que tienen muchos niveles de participación y muchas formas de lucha. Una fuerza política que se llama Zapatista porque nace con la esperanza y el corazón indígena que, junto al EZLN, volvieron a bajar de las montañas mexicanas. Una fuerza política que se llama de Liberación Nacional porque su lucha es por la libertad de todos los mexicanos y en todo el país. Una fuerza política con un programa de lucha de 13 puntos, los de la primera declaración de la Selva Lacandona, enriquecidos a lo largo de 2 años de insurgencia. Una fuerza política que luche contra el sistema de partido de Estado. Una fuerza política que luche por la democracia en todo y no solo en lo electoral. Una fuerza política que luche por un nuevo constituyente y una nueva constitución. Una fuerza política que luche porque en todas partes haya justicia, libertad y democracia. Una fuerza política que no luche por la toma del poder político, sino por la democracia del que mande obedeciendo. Llamamos a todos los hombres y mujeres de México, a los indígenas y a los no indígenas, a todas las razas que forman la nación, a quienes estén de acuerdo en luchar por techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, información, cultura, independencia, democracia, justicia, libertad y paz, a quienes entienden que el sistema de partido de Estado es el principal obstáculo para el tránsito de la democracia en México, a quienes saben que democracia no quiere decir una alternancia de poder, sino gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a quienes estén de acuerdo con que se haga una nueva Carta Magna que incorpore las principales demandas del pueblo mexicano y las garantías de que se cumpla el artículo 39 mediante las figuras de plebiscito y referéndum, a quienes no aspiran o pretenden ejercer cargos públicos o puestos de elección popular, a quienes tienen el corazón, la voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho, a quienes quieren dejar de ser espectadores y están dispuestos a no tener ni pago ni privilegio alguno, como sea el participar en la reconstrucción nacional, a quienes quieren construir algo nuevo y bueno para que formen el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Aquellos ciudadanos sin partido, aquellas organizaciones sociales y políticas, aquellos comités de diálogo, movimientos y grupos, todos los que aspiren a la toma del poder y que se suscriban a esta cuarta declaración de la Selva Lacandona, se comprometen a participar en el diálogo para acordar la estructura orgánica del plan de acción y la democracia de los principios del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Con la unidad organizada de los zapatistas civiles y los combatientes zapatistas en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la lucha iniciada el 1 de enero de 1994 entrará en una nueva etapa. El EZLN no desaparece, pero su esfuerzo más importante irá por la lucha política. En su tiempo y condiciones, el EZLN participará directamente en la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Hoy, 1 de enero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional firma esta cuarta declaración de la Selva Lacandona. Invitamos al pueblo mexicano a que lo suscriba. Capítulo 3. Hermanos, muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos no hacen. Hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias, hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos, nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. Hablamos la unidad incluso cuando callamos. Bajito y lloviendo nos hablamos las palabras que se encuentran en la unidad que nos abraza en la historia para desechar el olvido que nos enfrenta y destruye. Nuestra palabra, nuestro canto, nuestro grito es para que ya no mueran más los muertos, para que vivan, luchamos, para que vivan, cantamos. Vive la palabra, vive el ya basta, vive la noche que se hace mañana, vive nuestro digno caminar junto a todos todos que lloran. Para destruir el reloj de la muerte, del poderoso luchamos, para un nuevo tiempo de vida luchamos. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos, en silencio se siembra la palabra, para que florezca a gritos se calle. La palabra se hace soldado para no morirse en el olvido, para vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del mundo, naciendo y viviendo nos morimos, siempre viviremos. Al olvido solo regresan quienes rinden su historia. Aquí estamos, no nos rendimos, Zapata vive y a pesar de todo, la lucha sigue. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1996. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y